El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el cáncer de cérvix por la conmemoración del mes y del Día Mundial para la prevención de cáncer de cérvix. Cuando nosotros hablamos de cáncer de cérvix, estamos hablando de un cáncer o de un tumor que se origina específicamente, como comúnmente se le llama, cuello de la matriz o en el cérvix. Esta es una enfermedad que es provocada generalmente como uno de los agentes causales por virus del papiloma humano y nosotros podemos de alguna forma tomar acciones para poder prevenir esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo para cáncer de cérvix, estamos hablando de inicio temprano de vida sexual, estamos hablando de inicio de vida sexual antes de los 16 años, múltiples embarazos, múltiples partos. La edad es otro de los factores de riesgo. Entre más edad tenga la mujer, más riesgo tiene de tener probabilidades de desarrollar esta enfermedad. La mayor parte de los cánceres de cérvix los diagnosticamos aproximadamente entre los 45 y 50 años de edad. Eso no significa que también nosotros detectemos cáncer de cérvix antes de esa edad. De hecho, tenemos pacientes también que tienen esta enfermedad a los 25, 28 o 30 años. Cuando hablamos de otros factores de riesgo, hablamos también de uso de anticonceptivos orales por mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de sintomatología del cáncer de cérvix, esto es algo a lo que debemos de tomarle mucha importancia, porque cuando hablamos de cáncer, generalmente, si hablamos de cánceres iniciales, no tenemos o no se presentan generalmente síntomas. Podemos decir que un cáncer inicial es asintomático, no da síntomas, y generalmente presenta síntomas cuando las pacientes ya tienen cánceres que son avanzados o que nosotros le llamamos metastásicos, ¿verdad? Y esa es la importancia en este momento de poder promocionar, por ejemplo, la parte de la prevención de cáncer de cérvix. Cuando nosotros hablamos de prevención de cáncer de cérvix, estamos hablando también de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Nosotros nos enfocamos mucho, y ahora hablando de el Día Internacional o el Mes Internacional de la Prevención y la Promoción en Salud para prevenir cáncer de cérvix, nosotros hablamos y tenemos que hablar de prevención primaria. Y la prevención primaria tiene mucho que ver con la parte de educación en salud, específicamente de cuidado, de educación sexual, ¿verdad? La parte de la vacunación, que es una herramienta fundamental como prevención primaria. Y, por supuesto, fomentar mucho la parte del tamizaje. Cuando hablamos de tamizaje, nosotros estamos hablando ya en este momento de prevención secundaria. Y cuando decimos tamizaje, nos referimos específicamente a la promoción y la realización de la prueba de citología o Papa Nicolau. Esta es una herramienta que a nosotros nos sirve mucho para poder detectar lesiones que en algún momento puedan prevenir cáncer de cérvix. Estamos hablando de lesiones precancerosas o lesiones premalignas, y estamos hablando generalmente de lesiones de bajo riesgo o de alto riesgo que en algún momento pueden predisponer a cáncer en las pacientes, y que estas lesiones generalmente son provocadas por virus del papiloma humano. Entonces, la parte de la prevención secundaria está orientada a la parte del tamizaje. Y cuando hablamos de prevención terciaria, ya estamos hablando de una detección de un cáncer de cérvix y que en este momento nosotros tenemos ya que intervenir. Y entonces ya cuando hablamos de esa parte de la prevención terciaria y hablamos con respecto a la parte del tratamiento o de los tratamientos que nosotros tenemos para esta enfermedad, al momento de hacer el diagnóstico, que el diagnóstico lo hacemos generalmente a través de biopsias del cuello de la matriz, y ahí podemos nosotros hacer un diagnóstico certero
de cáncer de cervix. Entonces tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario para poder hacer una clasificación adecuada de lo que es la enfermedad de cáncer de cervix, la etapa clínica, y saber qué opciones o qué tipo de tratamiento tenemos para esta enfermedad. Y cuando hablamos de tratamientos, por ejemplo, en la prevención terciaria, nosotros acá en el Seguro Social tenemos pues todas las opciones disponibles para tratar esta enfermedad. Sin embargo, cuando ya estamos en el tratamiento, pues podemos tener como opciones de tratamiento cirugía, que nosotros las tenemos o las hacemos acá en este hospital. Hablamos también de quimioterapia y hablamos también de radioterapia. Y el momento oportuno para detectar cáncer de cervix es detectar lesiones precancerosas, ¿verdad? O premalignas, como comúnmente le llamamos, para evitar la progresión a cáncer de cervix.